Vamos con la segunda ponencia de la tarde. La va a impartir Cecilia Gómez Vides, nutricionista de la Federación desde el 2002, allá por el 2002. Por lo tanto, muchísima experiencia con nuestra federación, con nuestro deporte, y un privilegio poder contar con ella, tanto por sus conocimientos como también por su implicación y en el día a día por el apoyo en muchísimas facetas a la federación. Gracias, Cecilia. Vamos a entrar un poquito con un título seguimos con el entrenador en el foco de atención, y vamos a ver cómo el entrenador puede ser generador de hábitos saludables, tener en cuenta que no dejamos de ser, incluso en el alto rendimiento, pedagogos, es decir, estamos haciendo una función de formar en valores a los deportistas, algunos pues más jóvenes y otros ya con una cierta edad, pero que el deporte tiene que ser un vehículo para poder potenciar todo esto. Además, vamos a tener unas estrategias y unos modelos de aplicación práctica, porque en estas jornadas siempre intentamos hacer aplicaciones prácticas para que cada uno se lleve su pequeña receta y su pequeña aplicación de todo este tema, y en este caso de la nutrición, pues así será. Nada, Cecilia, cuando tú quieras, vamos a por ello. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Xavi, yo os voy a hablar, después de la charla que ha tenido mi compañera sobre la importancia que tienen los aspectos psicológicos y qué papel tenéis vosotros en ellos, yo voy a hablar un poco del tema de la nutrición, ¿no? Y vosotros como entrenadores, como técnicos, qué papel o qué consejos podéis hacer, o si consideráis que es una faceta que vosotros no tenéis que meteros en ella y que ya pues para eso están pues dentro de en este caso de la federación, pues mi función, o dentro de los clubes pues cada uno que haga, y para eso están las familias, ¿vale? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a trabajar. Por un lado hablaremos de lo que es nutrición y salud, la importancia de la nutrición en la salud, alimentación en la infancia y en la adolescencia, porque vamos a trabajar, o me quiero centrar esta tarde en lo que son escuelas, en lo que es deporte base, lo que son más jóvenes, y luego ya en lo que son jóvenes adultos, un poquillo ahí ni muy pasaditos de edad, pero bueno, un poquito más jóvenes. Y ya mañana, como estaremos con el equipo, pues sí que ya nos centraremos más en lo que es la alimentación de competición. Tampoco hay mucha diferencia, es decir, la alimentación que tiene que llevar un deportista, sea el deporte que sea, en este caso en la pelota, en el día a día, es muy similar a lo que tiene que ser en competición. Sí que en competición tiene que haber siempre presente determinados alimentos, que mañana los veremos, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar en esto. Esto es una imagen que me parece que es bastante simbólica, bastante gráfica. Somos lo que comemos, somos lo que gastamos. Es decir, en función de lo que vamos a comer, en función de lo que nosotros metemos, de lo que los niños o las chicas se metan, pues vamos a tener un engranaje un poquito más limpio, o lo vamos a tener un poco más sucio. Es decir, si nuestra alimentación se basa en grasas saturadas, en azúcares, etcétera, pues bueno, vamos a tener una maquinaria un poquito más engrasada, que al final o con los años nos puede pasar factura. Yo entiendo que cuando somos jóvenes no nos preocupamos de esto, no nos preocupamos de qué nos va a pasar cuando seamos mayores, pero esa es la función que tiene un técnico, es decir, hacer ver que la alimentación es importante desde las edades más tempranas, ¿no? No solamente tenemos que enseñar temas de entrenamiento, etcétera, sino que también nos tenemos que centrar en el tema de la nutrición y la importancia que tiene para ellos. Aquí tenemos en el centro la nutrición, y ver que la nutrición es importante en términos de salud, en términos de crecimiento y maduración, en términos de rendimiento escolar y de rendimiento deportivo. Es decir, no solamente afecta a un área, sino que es un todo, y que creo que es importante tenerlo muy interiorizado y muy trabajado. Y vosotros, pues lógicamente tenéis ese papel. ¿Cómo debe ser la alimentación pues de un chaval, de un adolescente? Pues sobre todo variada y equilibrada, es decir, que coma absolutamente de todo. No podemos en estas edades restringir alimentos, poner dietas hipocalóricas. En las redes sociales ahora se venden prototipos de alimentación, de dietas, etcétera, que a veces dices,
pues no son sanos, no son los adecuados. Vosotros también creo que tenéis esa función, ¿no? Ver un poco qué mensajes se dan dentro de los equipos, cuando tenéis un grupo de chavales o de chicas, sobre todo, si se dicen algunas cosas o algunos comentarios de no, a ver, ¿no? Luego veremos el tema del azúcar, el tema de las bebidas, el tema de ciertos alimentos. Hay que estar un poco en alerta y hay que estar un poco también al día de lo que ellos consumen a través de esas redes sociales que luego nos puede llevar problemas. Por otro lado, tienen que cubrir las necesidades para cada edad. No es lo mismo una chica de 10 años que cuando tiene 16 que cuando tienes un chico de 8 años. Cada edad, cada persona, cada sexo, cada edad son necesidades distintas. Cada deporte no es lo mismo un frontenis que una pelota a mano. Cada deporte, cada modalidad también tiene sus necesidades y sus requerimientos. Por lo tanto, es muy importante que hay que personalizar, que entonces estamos también como en la situación anterior, ¿no? Cada persona es un mundo y tenemos que ver un poco qué es lo que le puede ir mejor o lo que le puede ir peor. Pero vosotros sí que unas nociones básicas es importante que tengáis. Realmente o generalmente, ¿cuál es el patrón de alimentación que tienen los más jóvenes? No suelen desayunar cuando son pequeños. ¿Por qué? Pues porque está mamá o papá ahí en medio y les prepara el desayuno, etc. A partir de los 12, 13 años, cuando empiezan ya el instituto, la ESO, ya muchos de ellos, sobre todo las chicas, dejan de desayunar. ¿Vale? Entonces esto es algo muy importante que va a afectar en el rendimiento escolar, pero también en el rendimiento deportivo, porque si no desayunamos un lunes, es probable que el sábado, cuando tenga un partido, tampoco desayune. ¿Vale? Entonces, es importante hacer hincapié en que desayunen. Picotean entre comidas. Picotean entre comidas significa que comen alimentos que no deberían comer. Si os fijáis, siempre al lado de un instituto, al lado de un colegio, al lado de una instalación deportiva, ¿qué hay? Una tienda de chucherías o máquinas de vending. ¿Por qué? Porque es donde van a ir. Entonces, si yo he ido sin desayunar y llevo muchas horas, lo normal es que vaya y antes de ir a casa, pues me coja un bollo o lo que sea, y cuando vaya a casa, pues no tengo hambre. Entonces, ese tipo de cosas, o igual salgo de casa, no he comido bien y antes del entrenamiento paso por la tienda de chucherías, me cojo cualquier cosa y voy a entrenar, pues en vez de con un bocata como hemos ido todos, pues voy con un bollo o lo que sea. Ese tipo de cosas son las que, bueno, hay que tener un poco en cuenta. Generalmente abusan de grasas, de azúcares y de alcohol y de cafeína. El alcohol ya lo veremos luego a partir de cierta edad, pero cada vez los jóvenes empiezan a beber con edades más tempranas. Entonces también es algo que nos tiene que preocupar como entrenadores porque va a influir también en su rendimiento. Mala alimentación para los partidos. Pues como os he comentado, pues igual si van sin desayunar, si el partido es a primera hora de la tarde, pues igual han comido pues mal comido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese tipo de cosas es importante que vosotros también preguntéis, que sepáis, oye, ¿has desayunado? O mañana recordad que tenemos partido, o vamos a entrenar, venir merendados, ¿vale? Ese tipo de cosas tienen cierta importancia. Y luego, en general, no consumen verduras, pescados y legumbres. Vosotros ahí no os vais a meter, es decir, en la comida del día a día, en la cena del día a día, pues no podéis hacer nada, pero yo sí que suelo recomendar a los entrenadores que igual, pues antes de temporada, o sobre todo cuando lleváis clubes o estáis en escuelas deportivas, tener una reunión con las familias, informar a las familias de este tipo de cosas. ¿Vale? Así como se les suele decir, oye, pues vamos a tener el horario tal, hay que ducharse, hay que tener unas normas de higiene, etcétera, de cosas, pues de alimentación o de nutrición, también es importante que las tengan. ¿Por qué es importante todo esto? Simplemente por evitar o prevenir esta enfermedad. Siempre hablo de la obesidad, porque la obesidad es una de las enfermedades que más afecta a los niños y niñas en edades infantiles y en la adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos un deportista en edades tempranas que tiene un problema de sobrepeso o obesidad, es muy probable que ese problema lo vaya acarreando en el resto de edades en la edad adulta. Es decir, un chaval de 16 años, de 15 años que tiene un problema de peso, es probable que cuando tenga 22, 23 lo vaya acarreando. Nosotros aquí conocemos deportistas que ya sabemos que tienen tendencia a, ¿no? Y solemos decir, es que este ya lo conocemos o esta ya la conocemos, hay que tener cuidado o tiene que tener determinado control sobre la comida porque sabemos que tiene tendencia a engordar. Entonces, con ese tipo de personas nosotros tenemos que saber y jugar también con ellos, ¿vale?
Aquí veis un estudio que se ha hecho, el último del 2000, bueno, aquí en España, 2019, niños de 6 a 9 años, si sumamos sobrepeso y obesidad, afecta a más del 40% de la población en estas edades. Es decir, estamos hablando de algo que es importante y que es preocupante. Y que vosotros tenéis que ver si tenéis, cuando os toca trabajar con estas edades, existe este problema, poder dar mensajes de alimentación y de hábitos saludables. Además, los niños que tienen o las personas que tienen este problema de sobrepeso y obesidad suelen ser más sedentarios, por lo cual hay que animarles, hay que fomentar el ejercicio físico en estas personas. Entonces, las familias no son conscientes de este problema de peso. La pregunta es, ¿vosotros sois conscientes? Es decir, vosotros cuando estáis entrenando con chavales jóvenes, ¿sois conscientes de que existe este problema? De que, pues ya se le ve que... Porque muchas veces las familias no lo tienen. Las familias, los profesores, el entorno, no tienen ese problema, esa visión. No hay que excluirlos para nada, no hay que apartarlos para nada, al contrario, hay que motivarlos, hay que trabajar con ellos, hay que fomentar el ejercicio físico en ellos, hay que fomentar una serie de hábitos de alimentación en ellos. Entonces es muy importante vuestro papel en estas situaciones. ¿Cuáles son los factores que influyen en estas edades en cuanto a la alimentación, en cuanto a la nutrición? Pues por un lado está la familia lógicamente es pues lo que va a marcar, ¿no? El estilo o el patrón de alimentación de una persona. Luego está el medio escolar, pasan muchas horas en el cole, en el instituto, etcétera, y eso también marca mucho. Está el entorno, las redes sociales y luego los entrenadores. Lo que diga el entrenador o lo que diga la entrenadora muchas veces es tan importante o más que lo que pueda decir el padre o la madre. Entonces es muy importante porque vosotros tenéis o jugáis un papel fundamental en estos chavales. Entonces, si a vosotros os ven como, mira cómo se cuida, qué bien, cómo se alimenta, etcétera, muchas veces sois el ejemplo. Claro, si el ejemplo es que yo después de un partido con mis chavales, después de un partido en el frontón o lo que sea, pues me voy a la cafetería, al bar del frontón, o me cojo una cerveza con unas bolsas de pipas y me ven, están viendo lo que estoy haciendo. Yo no estoy diciendo que no lo hagáis, porque todo el mundo pues tiene sus gustos, etcétera, pero hay que evitar determinadas conductas delante de ellos. Tenemos que ser ejemplo. Entonces, ahí sí que os pido, o creo que ahí sí que tenéis ese papel vosotros importante. En las concentraciones o cuando estéis en competición es lo mismo. Vosotros no les podéis decir a los chavales, no puedes comer esto, no podéis desayunar esto, no puedes beber esto, y luego ven que tú estás comiendo, bebiendo, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un poco de coherencia con lo que se dice y creo que es un hábito que hay que trabajarlo con ellos y nosotros los primeros. Así que os voy a preguntar o voy a ver cuánto sabéis de nutrición. Aquí tenéis estas 5 imágenes y la pregunta es ¿qué tienen en común las 5? Igual alguno ya se sabe la respuesta. ¿Qué tienen estas 5 imágenes en común? Unas salchichas, kiwi, leche, lacasitos y patatas. El plato que es blanco. Venga, va. No es el plato. Azúcares. ¿Tiene el mismo azúcar el kiwi que la leche, por ejemplo? ¿Y que los lacasitos? Vale, pues entonces el azúcar no es. Tienen en común el azúcar, pero que sea el mismo azúcar no es el mismo azúcar. Todos tienen calorías, va por ahí el tema. Todos tienen 200 calorías, es decir, todos tienen las mismas calorías. De ahí la importancia de que veáis que muchas veces tú puedes comer las mismas calorías. Yo he comido 1500 calorías, ya, pero ¿cómo las has comido? ¿En forma de qué? ¿Sí? Un plato de pasta blanco y un plato de pasta carbonara es un plato de pasta. Entonces, si yo el mensaje que te doy a ti es la de tienes que decir a tus deportistas que coman pasta antes de un partido, ¿no? Que es lo típico que se suele decir. Pasta o arroz antes de un partido. Venga, va, mañana tenemos partido a las 5, pues venga, antes para comer pasta o arroz. Ah, muy bien. Habrá gente que se quede con la pasta y el arroz, habrá gente que coma pasta y arroz con tomate, habrá gente que coma la pasta con salsa carbonara y habrá gente que se haga el arroz con el huevo frito con unas salchichas. Es que me has dicho arroz. Entonces, es muy importante qué mensaje damos y cómo damos el mensaje. ¿Es arroz? Sí, pero depende qué adorno le ponga a ese arroz, pues se puede convertir eso en
plato bastante mucho más calórico y mucho más potente, que no nos aporte lo que necesitamos para ese partido o para ese después del partido, etcétera. Una ensalada, he cenado una ensalada, muy bien. ¿Y cómo es esa ensalada? Puede ser una ensalada normal o puede ser una ensalada que le echemos de todo y ya deja de ser ensalada, ¿vale? Entonces, la importancia de qué comemos, cómo lo comemos. Hay tres ideas básicas que tenéis que saber. Cuando se habla en alimentación de un deportista o da igual la edad, siempre se habla de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, ¿vale? Son tres cosas muy básicas que considero que probablemente lo sepáis a estas alturas, pero bueno, pues que no viene mal recordarlo. ¿Qué es un hidrato de carbono, qué es una proteína y qué es una grasa? Aquí están los alimentos. Entonces, cuando se les dice hay que consumir hidratos de carbono antes de una competición, antes de un partido, durante, etcétera, ¿qué es? Es esto. Vamos a hablar siempre de hidratos de carbono complejos y simples, pero al final lo reduzco, lo traduzco. Mañana cuando estemos con ellos sí que seré ya más, vamos a decir, más técnica, pero ahora mismo es la de, bueno, pues pan, pasta, arroz, patata, cereales, tubérculos. Esto es lo que son los hidratos de carbono complejos, que son los que yo voy a consumir y me van a dar la energía tarde, ¿vale? No me la van a dar en el momento. Sin embargo, hay otros hidratos de carbono que yo cuando me los consumo me dan la energía en el momento, instantánea, que eso serían los azúcares, ¿no? Que es lo que decías tú. Puede ser el azúcar añadido, el azúcar blanco que nosotros tenemos en el azucarero de casa, puede ser ese azúcar. Y luego hay azúcar que tiene propio los alimentos, pues el azúcar de la fruta, el azúcar de la leche, la miel, etcétera, ¿vale? Entonces, hay azúcares que son naturales, hay azúcares que son añadidos. Ahora hay mucha controversia o hay mucha... se habla mucho del azúcar oculto, ¿no? de los alimentos. Luego veremos qué es el azúcar oculto de los alimentos. Pero para que sepáis, básicamente esto. Cuando hablamos de proteínas, alimentos proteicos, hay que consumir proteínas. ¿Qué son las proteínas? Pues están aquí. Las carnes, en los huevos, en los pescados, en los lácteos, en los frutos secos, que son súper importantes. No solemos aconsejar frutos secos. Entonces, a los niños en cualquier edad, a partir de cierta edad, porque pueden producir alergias, que consuman frutos secos, ¿vale? Frutos secos naturales, no hay ningún problema. Y puede ser para nosotros puede ser un buen comodín siempre llevar en el bolso, el de entrenador, unos frutos secos, como una fruta o lo que sea, por si pasa algo, para que ellos tengan ahí. Cereales, legumbres, etcétera, sobre todo los que vemos aquí. Y ya luego las grasas. Las grasas... Hay grasas buenas y grasas malas, vamos a dejarlo así, ¿vale? Las grasas buenas para la salud son aquellas que producen un beneficio para nuestro cuerpo. Suelen tener efecto cardiovascular, cardioprotector, como pueden ser los pescados omega 3, omega 6, las semillas, aceites de oliva, etc. Y luego están las grasas malas para la salud, que yo suelo decir que son las que nos gusta a todo el mundo y que son las que son malas para la salud, pero que son buenas para comer. Pues lo que son embutidos, chistorra, tocino, chuletón, cordero, helados, bollerías, pastelerías, todo lo que gusta, pues tiene un tipo de grasa que no es buena para la salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que encima esa grasa es adictiva, por eso nos pide comer más el cuerpo ese tipo de alimentos, ¿vale? Y esos son los que nosotros, el mensaje que tenemos que dar es la de esto hay que controlarlo. Y entonces, después de todo esto, es la de, bueno, y ahora, ¿todo esto en qué se traduce, ¿no? ¿Qué tiene que comer un chaval? ¿Qué consejo tengo que dar yo como entrenador? Importante que se tengan horarios fijos de comida, ¿no? También estaba hablando con Aichane ahora, antes de irse, y me decía eso, ¿no? Que las rutinas de sueño, las rutinas de entrenamiento, las rutinas de estudio, de comida, todo está marcado por un patrón y debería ser el horario. Pues lo que no puede ser es que se entrene súper tarde, luego lleguen a casa, están hiperactivados, cenen tarde, no descansen. Todo ese tipo de cosas influye un montón. Importante sentarse en la mesa. Ahora mismo se come con dispositivos en la mesa. Entonces, cuando estéis en concentraciones o cuando estéis con equipos o cuando hacéis algo de prohibido o se debería aconsejar no estar con el móvil, por ejemplo, mientras se come. Cuando estamos comiendo y estamos con el móvil todavía se come más cantidad, no somos conscientes de lo que estamos comiendo, ¿vale? Entonces, este tipo de pautas, pues lo de comer 4 o 5 veces cuando son pequeños hay que llevarlo. Luego ya cuando somos mayores, ahí entramos ya en otros temas de ayunos y cosas así, pero ahora mismo cuando están en adolescencia,
pues 4 o 5 comidas tienen que hacer, que planifiquen, que la alimentación sea a base de proteínas vegetales, de pescados, de verduras, etcétera. Fruta, que consuman fruta que no suelen consumir, que reduzcan el consumo de azúcar, de bebidas energéticas. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Estos serían recomendaciones en cuanto a raciones, es decir, ¿cuántas raciones tiene que tomar un chaval en edad de crecimiento, un adulto joven? Pues 2-3 veces a la semana de carnes, pescados 3-4 veces. Generalmente se come mucho menos pescado que carne, no suelen comer pescado. Vosotros el mensaje que tenéis que dar es la de hay que comer más pescado que carne. Los huevos, los lácteos suelen consumir, lácteos no suele haber problemas. Las legumbres no se suele consumir tanto. Cereales, la pasta, la patata, el pan, todo esto tiene que ser a diario. Las hortalizas, las frutas, el aceite, bueno, el aceite con moderación, estando como está ahora el precio, eso se lleva fácil, pero hay que tener ese cierto control. Sobre todo los dulces y las bollerías, ¿vale? Y la bebida alcohólica, no deben consumir, o sea, es agua. La bebida que se debería tomar por excelencia y que se debería ofrecer en casa debería ser el agua. El agua es además una bebida que vosotros en los entrenamientos debéis controlar, y algo que se tiene que incidir, luego veremos, es la de vamos a empezar desde pequeños a enseñarles, a educarles a que lleven su botellín de agua y que beban agua, que no se les prohíba beber agua. En muchos institutos se les prohíbe beber agua durante las clases, porque si beben agua van al baño y entonces eso es un problema. Bueno, pues estamos educando a veces a la contra. Hay unas necesidades que hay que cumplir. Con lo cual, dicho todo esto, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? A la práctica tenemos que empezar por el desayuno, que hemos dicho que no desayunan. Un desayuno siempre debería incluir un lácteo, un cereal y una fruta. Eso es lo mínimo. Me da igual si estoy en una competición donde esté que si estoy en mi casa. Lácteo, cereal y fruta. Siempre vamos a tener un lácteo, que puede ser un yogur o puede ser un vaso de leche. No estamos yendo a ninguna cosa rara. Un cereal, que puede ser o bien cereales de desayuno, puede ser un trozo de pan. Y una fruta. Que luego tenemos complementos, que hay tomate, que hay jamón, que hay aceite, que hago una tortilla, que tengo avena. Bueno, eso ya son cosas que ya son extras. Pero mínimo, un lácteo, un cereal y una fruta es lo que un chaval o una chavala tiene que consumir, por ejemplo, un sábado antes de un partido. En escuelas, ¿vale? En lo más básico. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Lo que no se puede permitir es que no desayunen. No, es que tengo chavales que a las mañanas no les entra nada y me dicen que no pueden que no quieren desayunar, sus padres ya me dicen que es imposible, que se les hace un nudo y que igual a la media hora después de salir de casa, pues sí, algo. Una persona que no desayuna nada, que no está acostumbrada a desayunar, no le podemos obligar a meterse estas 3 cosas porque no lo va a admitir, pero poco a poco tenemos que ir educándole. Venga, va, pues entre un lácteo, un cereal y una fruta, ¿qué te llevarías? Pues igual un yogur de beber me llevo. Bueno, pues si se lleva un yogur de beber en la mochila y en el trayecto se lo bebe, algo es algo. Y luego pues me puedo llevar pues una fruta y igual me la tomo. Bueno, o unas tortitas, o un trocito de pan, o un bocata. Bueno, poco a poco, pero es importante que vosotros hagáis hincapié en eso. Acordaros que mañana o el día tal tenemos un partido, hay que merendar, hay que comer, hay que desayunar, ¿vale? En cuanto al almuerzo y la merienda, lo mismo. Igual pueden jugar a la mañana y después del partido, ¿qué suelen hacer? Pues muchos de ellos pues se suelen ir y se compran algo. Pues unas bolsas de patatas, otro se puede comprar un bocata de algo y el otro pues una bebida que ha sacado de la máquina expendedora, etcétera. Que coman un bocata de toda la vida, un bocata de jamón, un bocata de queso, una fruta, un yogur, pero que coman comida. ¿Vale? Delante vuestra, por lo menos, que no coman chucherías, que no coman azúcar, que no coman ese tipo de alimentación. ¿Vale? Comidas y cenas, vosotros ya me vais a decir, bueno, esto ya es demasiado, nosotros no estamos en sus casas, no vamos a comer ni vamos a cenar con ellos, pero bueno, que sepáis que si queréis dar una recomendación a las familias o un consejo a las familias, pues siempre debe ser un primero y un segundo y un postre, ¿vale? Que siempre pues que haya una verdura, una pasta, una legumbre, un algo,
¿Se puede mezclar todo en el mismo plato? Sí, que es lo que se suele hacer ahora. El plato, habréis visto, en vez de la pirámide es un plato saludable. Entonces, divides ese plato, la mitad del plato viene a ser verdura y hortalizas, verdura, fruta también puede ser. Un cuarto del plato visualmente tiene que ser proteína y el otro cuarto con cereal. Entonces, imaginaros, pues yo qué sé, pues como si fuese una ensalada en la mitad o verdura en la mitad del plato, un cuarto pues puede ser la carne o una tortilla y en el otro pues yo qué sé, pues una patata cocida, arroz o pasta o lo que sea, más o menos, o un trozo de pan. Eso es como si fuese un plato combinado, pero todo en lo mismo. Y luego un postre. Eso sería en cuanto a qué recomendar a los chavales. Otros consejos que yo os diría o que creo que podríais o se puede transmitir es: no se premia con chucherías, ¿vale? Hemos ganado no sé qué, venga va, todos a comprarnos, o me da igual, chucherías, o si hay alcohol, pues alcohol, si son mayores, etcétera. No, evitar el azúcar, evitar la cafeína, etcétera. Que hay una celebración, sobre todo cuando estamos con chavales más jóvenes, un cumpleaños o un algo, pues no se trae chuches, no se trae bollos de la tienda, etcétera. Traemos bizcochos caseros, o si no, oye, pues, lógicamente no van a traer para celebrar su cumpleaños mandarinas, pero bueno, pues un bizcocho casero, intentar incentivar técnicas un poco más sanas. Lógicamente, si toca vuestro cumpleaños y queréis llevar algo a vuestros chavales, pues claro, tenéis que hacer lo mismo, ¿no? ¿Vale? Cuando se hacen cenas o comidas o encuentros con el equipo, los familiares, etcétera, no vamos a ir a un establecimiento de comida rápida, de comida basura, pizzas, hamburguesas. No, es que es lo que más les gusta a ellos. No. Muchas veces, cuando están en competiciones y así, lo que suele pasar es que igual están un poco hartos, ¿no?, de comer la alimentación de donde están, pues siempre pasta, arroz, etcétera, y suelen decir: ¿podemos irnos a un McDonald's? ¿Nos podemos ir a un sitio? Pues no. ¿Vale? Vamos a evitar que ya van, es que de normal ya van, pero vuestro papel, pues se les puede permitir en determinados momentos una recompensa, pero pensar muy bien qué tipo de recompensa. En edades mayores digo a partir de 14, 15, porque es ya en la edad en la que están empezando a consumir alcohol, controlamos eso, controlamos el consumo de alcohol, sobre todo cuando estamos en sitios en los que convivimos el entrenador con los chavales. Es decir, si vivimos en una zona en la que sales por el mismo sitio y ves en las fiestas, en el fin de semana, etcétera, y ves a los chavales, no les motivamos. O sea, que les dé respeto ver al entrenador y que el otro esté bebiendo. Por lo menos que se sientan incómodos. Es importante que, joder, no les permitamos y encima que, venga, va, que te invito yo a una. Pues no. ¿Vale? O sea, tenemos que ser un poco en ese sentido. Tenemos, como pongo, ¿no?, tenemos que dar un poco de ejemplo. Hay que trabajar el beber agua. El beber agua, tanto en los entrenamientos, fuera de los entrenamientos. Importante el tema del agua. Y luego, cuidado con las bebidas energéticas. Es lo que estábamos comentando antes de empezar. Hoy ha salido la noticia de que ya Galicia es una de las primeras comunidades autónomas que quiere multar a los establecimientos que venden este tipo de bebidas a menores, y multar también a los menores que la venden. Creo que la multa, no sé si era entre 400 y 600 por consumir, y 3.000, creo, 3.000 o 4.000 al establecimiento que vende. Ahora veréis el porqué. Entonces, cuando vais a un establecimiento, yo ahora ya estoy muy sensibilizada con ese tema, y ves literalmente estanterías llenas de bebidas energéticas, a cada cual más llamativa, porque una es rosa, la otra es verde, la otra... Ahora la última que ha salido es se llama Prime, que venden en Amazon. No sé si la habéis visto, es una lata verde, pero pone que es agua de coco y es sin cafeína, y resulta que sí tiene cafeína, ¿vale? Entonces, cuidado con este tipo de bebidas, porque ahora veremos un vídeo de cuáles son los efectos y el por qué las quieren limitar o incluso las quieren prohibir, ¿no? Porque están viendo que está habiendo cada vez más problemas de adicción, etc. Otro de los problemas que tenemos a nivel de alimentación, y os lo he dicho antes, el azúcar oculto, ¿vale? En los adolescentes el azúcar es una batalla importante. ¿Dónde está el azúcar? En todo. No hay alimento que no tenga azúcar.
es que no sabe a dulce esto. Sí, pero bueno, tiene todo, el chorizo, el jamón de York, el jamón serrano, el salchichón, todo tiene azúcar. El pan que venden en un establecimiento, etcétera, hay azúcar. Entonces es lo que se llama azúcar oculto. Yo os aconsejo, bueno, es una página que a mí me gusta mucho, se llama sinazúcar.org, en la que hay una inmensidad de fotos de alimentos tremenda y veis la cantidad que tiene de azúcar cada alimento. Da igual, esto por ejemplo es una Coca-Cola, tenéis los Monsters, el Aquarius, el refresco por ejemplo de un Burger King, pues ya veis todas las Coca-Cola, los azúcares, ¿no?, que tiene un refresco porque es en el envase grande. Encima vamos y puedes rellenarte otra vez el vaso porque entra dentro del precio, con lo cual todavía más azúcar. Un Red Bull, me da igual, un Trina, los zumos estos que pensamos que los zumos son más saludables, pues todavía aún así también tienen mucho azúcar. Los batidos de chocolate, me da igual, o sea, Cacolat o cualquiera, tienen una cantidad de azúcar que ya veis que es para mí escandalosa. Las galletas rellenas, pues aquí tenéis 4 galletas, que tampoco es nada del otro mundo, y esto tranquilamente se lo pueden llevar un día para entrenar, por ejemplo, antes de un entrenamiento, cuando sale un crío del cole, pues 3, 4 galletas de estas con un zumo. Bueno, pues es una dosis de azúcar que luego van a estar sobreestimulados, etcétera. Galletas, cualquier tipo de galletas, las chucherías también, etcétera. Esto lo digo sobre todo porque muchas veces cuando hacemos viaje con el equipo, mañana se lo recordaré yo a la gente, igual estás en el aeropuerto o estás en cualquier sitio y ¿a qué tiendes a comprar? Este tipo de productos, ¿no? Pues venga, unos caramelos o unos, yo qué sé, unos lacasitos o unos... y es todo con azúcar. Entonces, si mezclamos esto con una bebida energética, pues todavía se nos complica el tema. Los Doritos, las palmeras de chocolate, que cualquier cosa que cojamos es a base de azúcar. Esta del Colacao me parece que es muy gráfica para que veáis en un bote de Colacao cuánto azúcar hay. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente, o los niños sobre todo, consumen Colacao o Nesquik o bueno, una bebida de un producto de estos para echarle a la leche. Si a eso le añadimos las galletas, le añadimos bollos o lo que sea, pues la cantidad de azúcar que a lo largo del día está tomando una persona es bastante alta. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños tienen que tomar 4 terrones al día y los adultos 6. Es decir, 30 gramos los adultos, porque un terrón pesa 5 gramos, y un niño 25. En la diapositiva de allá veis que la media en niños está en 22 terrones al día. Es decir, toman 5 veces más la cantidad de azúcar que se debe consumir y nosotros lo mismo, ¿vale? Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta este tipo de cosas. Pero no solamente está el azúcar, os lo he dicho antes, también están las bebidas energéticas. Os voy a poner un vídeo, si me permite esto, que antes ha funcionado, malo sea que ahora no. Si te lesionas, confía en Reflex Spray y descubre Reflex Gel que actúa en el foco del dolor y la inflamación en los días posteriores. Reflex. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Sabías que una lata de bebida energética equivale como mínimo a un café expreso? Las bebidas energéticas tienen una alta concentración de cafeína y su consumo entre los jóvenes es alarmante. 4 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 años las han consumido en el último mes. Si consumes bebidas energéticas regularmente, generarás dependencia y tolerancia, es decir, necesitarás consumir cada vez mayores dosis. Además, si tomas estas bebidas de manera excesiva, puedes sufrir desde la alteración del sueño y del comportamiento hasta efectos psicológicos y trastornos cardiovasculares. Si decides consumir estas bebidas, hazlo de manera responsable, ocasionalmente y eligiendo los formatos de menor tamaño. Es importante que sepas que tomar bebidas energéticas puede empeorar los síntomas de personas que padecen hipertensión o alteraciones del sueño e interaccionar con su medicación. No deben combinarse con bebidas alcohólicas. Pueden suponer una importante ingesta de azúcar y no deben usarse para la rehidratación tras realizar deporte. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda evitar el consumo de bebidas energéticas en niños y niñas a
adolescentes y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que su consumo supone un riesgo potencial para su salud. Evita riesgos y no te la juegues con las bebidas energéticas mientras estudias, te diviertes o haces deporte. Bueno, yo creo que no es un vídeo corto, pero que da mucha información. Lo que preocupa es que este tipo de bebidas está en cualquier establecimiento, es decir, está al alcance de cualquier niño. Entonces, por eso están lanzando ya estas campañas para intentar prohibir la venta de este tipo de productos. ¿Qué es lo que pasa? Antes mi compañera estaba hablando de la importancia del sueño, del descanso en un deportista. Entre los 14 y los 18 años, 14 y 16 sobre todo, los ciclos hormonales, a las noches los jóvenes están todavía más alterados, más excitados y no consiguen dormir. Si les metemos este tipo de bebidas, todavía fomentamos mucho más esa alteración del sueño. Así que yo sí que os pediría que si estáis con chicos y veis que consumen este tipo de bebida, que les digáis que no les permitáis, sobre todo, y luego también si estáis en campeonatos o lo que sea, que tampoco lo consuman, ¿vale? Porque puede influir negativamente en el rendimiento, en la calidad del sueño, etcétera. Aparte de luego los problemas que hemos visto sobre la salud, enfermedad cardiovascular, hipertensión, etcétera, y el consumo de azúcar que conllevan, ¿vale? Entonces, ojo con las bebidas energéticas porque están pegando bastante fuerte. Aquí tenéis una tabla, volumen de lata, es decir, 250, de 330 o de 500, la cantidad de cafeína que tiene y la equivalencia en cafés. La dosis máxima que se permite en una sola ingesta son de 200 miligramos. ¿Qué es lo que pasa? Que si te metes cualquiera de estas, Red Bull, Monster, por ejemplo, el Monster hay uno especial que en 500 mililitros te estás tomando ya 180 miligramos de cafeína. ¿Vale? Es un bombazo. No es lo mismo una persona de 30 años que un niño de 12 años o de 12 años. Ese cuerpo no está preparado para esa dosis de cafeína. Así que este tipo de bebidas hay que tener mucho cuidado. Y ya si lo mezclamos con alcohol, todavía peor. Se agravan los efectos, estás mucho más tiempo en activo porque estás en alerta con estas bebidas energéticas, con lo cual consumes mucha más cantidad de alcohol, tu desfase es mayor, tu efecto sobre la salud es mayor, sobre el entrenamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Y ya para finalizar, la última parte son recomendaciones para gente más, vamos a decir, adultos o adultas ya más jóvenes. O sea, vamos a decir que no son absolutos, pero bueno, pues chavales de 18, 19, 20 años que no van a comer la misma cantidad que un chaval de 12, ¿vale? Sí que es verdad que es lo mismo. El desayuno tiene que tener un lácteo, un cereal y una fruta, pero las cantidades cambian bastante. Aquí ya veis que ya empezamos con cantidades más grandes de zumo, de fruta, un vaso de leche o 2 yogures, cereales más cantidad, se puede meter pan, mantequilla, mermelada, aceite de oliva. O sea, la cantidad es distinta. La base es la misma, pero ya vamos a empezar a meterle mucha más cantidad y un poquito más de ingredientes. La comida es lo mismo, primero, segundo y postre, pero las cantidades vuelven a ser lo que va a marcar la diferencia. Una persona de, yo qué sé, de 12 años, un niño de 12 años, una niña de 12 años, pues igual te come 50 gramos de pasta y uno ya de 20, pues ya te pide 80 gramos, incluso más, ¿vale? Y también en estas edades influye mucho chicos que chicas. No comen lo mismo las chicas que los chicos, o no deberían comer lo mismo, ¿vale? Durante un partido en estas edades, cuando nos vienen a nosotros pues en preselecciones de sub-22, etcétera, que no tienen, o sea, no tienen experiencia, vemos que no están acostumbrados ni a beber agua en entrenamientos, así que cómo les vamos a decir que en un partido pues se metan algo. Pero sí que es importante ir trabajando, nosotros solemos ir trabajando pues el tema de las bebidas isotónicas, la importancia que puede tener una bebida isotónica, el beber agua, el poder recuperar, el alimentarse previamente bien, etcétera. Entonces ese tipo de cosas sí que lo podemos ir haciendo para que si llegan a una preselección, pues ya por lo menos tener algo del trabajo hecho. Y después del partido es fundamental también consumir alimentos ricos en hidratos de carbono para poder recuperar y proteínas para poder recuperar el esfuerzo que se ha hecho en ese entrenamiento, ¿vale? Entonces yo aquí os pongo un modelo, o sea, una ensalada de pasta, de patata, carne, pescado, o sea, hay que meter todo, es lo que os he dicho al principio, alimentación variada y equilibrada.
Con la edad, lo único que modifica son las cantidades, ¿sí? Y ya la importancia que tiene que tener en estas edades, porque van a jugar partidos más seguidos, etcétera, la recuperación. Y con esto doy por finalizada la charla. No sé si tenéis alguna duda, si os ha parecido interesante. Buenas tardes, gracias por la charla. Mi duda es con respecto a los deportistas después de los entrenamientos, ¿algún tipo de suplementación, sobre todo para la recuperación? Suplementación aparte de lo que es la comida, digo, ¿eh? No. Yo en un principio, si llevan una alimentación variada, equilibrada, etcétera, en edades, en iniciación, etcétera, no es necesario. Ya cuando estamos hablando, por ejemplo, mañana sí que hablaremos ya en una competición, que ya hay, pues en una semana tienes varios partidos, que te estás jugando mucho, pues ahí sí que es más importante. Y sobre todo en tema de pelota, que los partidos no son de duraciones, no es como en otras modalidades deportivas, que igual son, yo que sé, una carrera de 2 horas. No, en este caso que son duraciones más cortas. Si hacemos una preparación buena durante una alimentación o una hidratación buena durante la competición, luego en el post, pues lo que os he dicho, ¿no? Y asegurarnos una ingesta de hidratos de carbono, de proteínas, hidratación, etcétera, es suficiente. Lo que no puede ser es los chavales que igual te vienen sin merendar o vienen mal merendados, luego llegan a casa y esto no me apetece cenar, entonces mal cenan, al final eso se va acumulando y es un hábito que se está generando que luego es difícil cambiar. ¿Alguna más? A ver. Cecilia, aprovechando la confianza y tu experiencia, Ay, Dios. quería preguntarte algo que yo lo sé, pero los deportistas normalmente no. Si el arroz es tan importante en la dieta de un deportista de alto rendimiento, la diferencia entre el arroz integral y el otro, y las calorías, la misma cantidad de arroz integral o del blanco, tiene las mismas calorías, el azúcar. A ver si nos explicas un poco esto, por favor. Vale, en cuanto al arroz blanco y el arroz integral, la diferencia es, lógicamente, el refinado y luego cómo respondes. Es decir, con un alimento integral, la respuesta glucémica o cómo responde ese alimento, cuál es la liberación de azúcar en sangre es mucho más lenta. Entonces, se suele recomendar que se puede consumir, por ejemplo, alimentos integrales, pero no todo, porque si no, la energía te va a dar mucho más lenta, más paulatina. Entonces igual tú comes 2 horas antes del partido y te la da de manera más lenta. No pasa nada si tú, por ejemplo, antes de un partido consumes arroz blanco normal, pero luego en tu día a día, por ejemplo, pues puedes consumir arroz integral. Yo siempre puedo recomendar o suelo recomendar pasta o cereales integrales, porque tienen esa ventaja, aparte de que tiene más fibra, etcétera. A nivel de calorías son parecidos o incluso un producto integral puede tener más calorías que el producto blanco, ¿vale? Porque la gente se piensa que como es integral adelgaza o no. Tiene más fibra y hace ese efecto sobre la curva. Y el almidón y el azúcar y todos estos ingredientes o composición, ¿cómo se diferencia? No, a ver, lo que te estoy diciendo, que al final el hidrato de carbono es diferente, es, vamos a decir, más lento, ¿vale? Te retrasa en cuanto a tu liberación en sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te vas a ir luego igual a una competición y arroz integral pues no vas a tener. Te van a poner arroz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, porque ya te digo yo que ahora, por ejemplo, estos que se van a ir a México, pues no creo que tengan arroz integral. Pero sí que es verdad que luego en el día a día sí que se aconseja, pues como el pan integral, el arroz integral, bueno, pero muchas veces a mí me suele gustar que intenten llevar el modelo de alimentación aquí o luego allá lo más parecido a lo que van a comer. Claro, si lo que decía, ¿no? Lo que decías tú antes, si te estás acostumbrado en tu casa a pegarte unos desayunos con aceite, con tomate, con aguacate, ¿no? Luego llegas allá y no tienes nada de eso, tienes que saber también encontrar ahí un sustituto, ¿no? Es decir, pues es que yo como arroz integral, bueno, pues si llegas allá y hay arroz blanco, pues arroz blanco, que no te va a pasar nada.
intentar siempre tener esa alternativa a la hora de comer. Que en casa podemos comer de una manera, pero cuando salimos de casa nos tenemos que saber adaptar. Pero Muchas gracias, Cecilia. Siempre cambiando el mismo grupo de alimentos. Es decir, no puedes coger y decir, pues como no hay arroz integral, pues me como un salmón. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que nos aporte más o menos lo mismo. Muchas gracias, Cecilia, muy amable. Bueno, muchas gracias, Cecilia, una vez más, por transmitirnos tus conocimientos. Hoy nos hemos salido un poquito de la zona de confort que siempre estamos con el alto rendimiento, y hoy nos hemos centrado sobre todo también en la labor de los técnicos, en lo que son el desarrollo de valores y la pedagogía de enseñanza en hábitos saludables, ¿no? Que muchas veces es en nuestro país culturalmente como mal visto, ¿no? Eso de que le digas a los niños que no disfruten con la hamburguesa y que coman más o menos saludable y toda esa serie de cosas, pues como que en los cumpleaños y demás, pues como que no pega, ¿no? Como que es de segunda hacer hábitos saludables. Eso no quiere decir que alguien no se pueda pegar un festín un día, ¿no? Pero sí que cambiar, y creo que es una labor, y yo lo veo año tras año, que cuando es la alimentación en las competiciones, incluso internacionales, que llevan siempre mucho estrés, pues muchas veces al técnico nos cuesta controlar lo que comen y mentalizarlos de que en estos días tan importantes pues tienen que comer una cosa más que otra, pues porque su ansiedad y demás pues les conlleva ir hacia lo dulce o hacia otro tipo de comidas. Y bueno, esa es el valor, igual que en las escuelas y demás, que granito de arena, pues solo con meter los cumpleaños saludables y cositas así, pues seguramente los niños pueden ir avanzando. Y yo quería ahondar en otro asunto, además de la nutrición, que estamos analizando ahora desde el programa R+, que controlamos a los deportistas en el día a día, en seguimiento, mediante pues, pulsómetros, control de la dieta y demás, y es un factor muy limitante, y estamos viendo las pocas horas de sueño, con los relojes valoramos el número de horas de los deportistas, las pocas horas de sueño que tienen y los malos horarios que tienen los deportistas, especialmente los jóvenes, ¿no? A la 1:30, 2 de la mañana dan a la mayoría. Entiendo que los móviles y demás es una de las cosas que se van distrayendo, o porque tienen una actividad muy alta, acaban de entrenar tarde, ceno y ahora quiero tener mi momento o mi espacio de desconectar, y acabo yéndome a las 2, pero claro, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, ese cuerpo, pues por muy joven y preparado que estés, pues poquito a poco va acumulando fatiga, y si además le generas estrés por cualquier circunstancia, pues eso es un tema que hasta ahora no lo estábamos viendo, lo podíamos intuir, pero que ahora estamos viendo que la realidad es que por debajo de 7 horas muchísimos deportistas, sobre todo si son jóvenes. Otra cosa es ya los adultos que tienen cierto horario ya pues por trabajos y demás y otra mentalidad, pues van poquito a poco, pero de 25 años para abajo, 1:30 de la mañana es una cosa como bastante normal, incluso en las concentraciones. Y para esto pues hay gente que también está con las jornadas de convivencia, pues están en su habitación, sí, pero que mentalmente no desconectan los móviles. Y sí que has comentado, ¿no? Yo creo que los móviles es una cosa muy importante en las competiciones. Algunos técnicos ya lo han planteado en años precedentes, eso de quitar el móvil durante la competición o durante las horas o en ciertas horas para la facilitarles, noche, sí. Facilita un poquito la manera de desconectar, tanto por eso como por otro tema psicológico, como hemos hablado antes, de que la presión de mi resultado y la influencia en las redes sociales, ¿no? De lo que me puede influir, no solo de si lo he hecho bien o lo he hecho mal, sino luego lo que pone en las redes sociales. Y creo que eso, que ya se aplica en deportes, incluso en el fútbol, en determinados momentos, pues te aísla y te relaja en toda esa serie de aspectos. Pero bueno, a nivel de escuelas y de clubes, pues el tema de los horarios de dormir, pues también es importante. Luego también influye mucho cómo están organizados los entrenamientos, porque a veces ponen entrenamientos y acaban muy tarde. Y eso al final no es favorable. Se ha visto también que las personas, los niños que duermen menos, tienen más trastornos de alimentación, tienen problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Y por qué? Porque en esas horas que están despiertos, muchos de ellos comen. Entonces, yo creo que el control del sueño es algo que quita el sueño nunca mejor dicho, a más de uno, y que creo que hay que controlarlo.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Cecilia. Nada, son y 48, por no alargarnos mucho, pues a -5 hacemos la última charla, que va a ser mucho más corta que el resto, será unos 20 minutos sobre un poquito los programas de digitalización de la Federación Española, aplicados sobre todo a lo que el usuario va a poder utilizar a partir del año que viene, la app, las inscripciones todo online, las actas, bueno, pues todo lo que es la digitalización general. Comenzamos a -5 y, como os comento, nada, serán 15-20 minutos. Gracias.